Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz. Programa número 3 y hoy nos tocó silencio. ¿Habrá miedo? Laura se ríe, dice miedo y se ríe. De los nervios debe ser. Esto es místico. Total, ¿no? Paula se está agarrando, se está comiendo las uñas del otro lado como operadora. Fran se está cortando los pelos. No sabe lo que va a pasar. Todo el cuco, el misticismo que hay acá adentro y la música de fondo. Hoy vamos a hablar de miedos. El miedo al miedo. Yo no logro conectarme, así que ese es un temor para mí en este momento. Estoy dando vuelta con la clave y no arranco. Tenés miedo a estar Rompieron todo el encanto. Veníamos bien, veníamos todo bien. Bueno, yo los traigo a la realidad, ¿qué querés que te diga? A lo mundano, no me puedo conectar a internet. Claro. Bueno, hay gente que le agarra miedo cuando pierden los celulares, por ejemplo. Claro. O pierden los contactos. O pierden los contactos de celular, por ejemplo. Peor es que te lo encuentre el celular quien no te lo tiene que encontrar. ¡Qué miedo es! ¿Qué momento? Supongo que tu pareja te encuentre el celular y te diga, a ver, déjame ver los últimos WhatsApp que hubo. Chan. ¿Qué WhatsApp le digo yo? Yo no tengo nada. WhatsApp. Ignacio diría, no, ni mensaje mando, ni es... Jamás. Jamás. Borrar historial, borrar historial, borrar historial. Borrar historial, borrar historial. Igual esto es, Bueno. tengo un amigo que le pasó, ¿no es cierto? Siempre hay que arrancar la historia así. Correcto. Nunca uno. Correcto. No está impoluto, está en una metaposición en la cual está exento de todo este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Pero bueno. Bueno, con el tema del miedo, era para desarrollar los diferentes temas que estamos relacionando con esto que estamos descubriendo de Negodocio. Antes de seguir, pueden mandarnos mensajes, obviamente, a negodocio@gmail.com o vamos a estar en línea por Facebook en Negodocio, que se escribe Nego2, el número, CIO, como C-I-O. Porque Pato, si no, después te dice, che, ¿cómo se escribe Negodocio? @gmail.com. Claro, gmail.com. Bueno, Negocio por todos lados, van a encontrar en Twitter, en Facebook y demás. Y después va a estar, bueno, ahora una novedad que hicimos con Ignacio es subirlo a iTunes, así que a partir del miércoles van a estar todos los programas, bueno, ya están todos subidos, pero este programa se va a subir recién el miércoles. Todos los podcasts. Y podcast, claro, en la parte podcast de iTunes, que se llama... Podcast. Es podcast, Sí, claro. la Es el aplicación. producto. Sí, correcto. Bien. Bueno, el programa arranca con la frase de Julieta que dice: el miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Y hasta ahí, porque después el resto lo vamos a ir viendo en otros programas, pero ahí vamos a hablar hoy de la emoción y el miedo. La emoción, esa sensación intensa que frente a algo que por ahí es real o por ahí es desconocido, que nos saca, digamos, posibilidades de algo, de accionar quizás. Tenemos varios puntos de vista, vamos a hablar desde el punto de vista de la metafísica, casos reales o vividos, desde la PNL, y Nacho nos trajo un montón de cosas. Justo está llegando también Ricardo, voy a presentarlo rápidamente así como en ronda a los que nos están viendo por Ustream. Está Ulises Candico, obviamente ya es columnista excéntrico no. Excelso. Excelso. Excéntrico también. También. O sea, Pinta vamos a ser también. sinceros. Vintage también. Vintage. Vintage me gusta más, ¿eh? Después tenemos al columnista Mr. E, alias Ignacio Farías. Buenas tardes para todos. Gracias. Ahí viene el aplauso. Bueno, No, pedir un a mí aplauso. no me Sí, da un aplauso, aplauso, sí. no,
Mala onda por allá. Un punto para el Hubo, operador. hubo. Después tuvo Laura Curra con la parte de metafísica, alquimia y el arte oculto de lo que vamos a ver. Chan. Chan. Psicofísica, ¿eh? ¿Eh? Psicofísica. Perdón, psicofísica. ¿Qué te dije yo? Metafísica. Metafísica. Bueno, pero tiene algo que ver. Hay una Está todo relación. relacionado Hay una con todo, relación también. Te salió el salteño con Y, el y meta. después está Patricia Marengo, también columnista. Gracias, saluda. Saluda a algo que no existe. ¿Tendrás miedo a los fantasmas o algo, Pato? Nah. O sea, la hace así, no sé qué hace. Pato, experta en PNL y demás. Y ahora está entrando así, señoras y señores, por primera vez después de largo tiempo, Ricardo Nievas, súper bombero, súper conductor del programa que sigue. ¿Qué tal? Buenas tardes. Súper, Súper. súper. Hoy vamos a hablar de los miedos, así que agarrate, Catalina. Ay, ya Sí. me condicionaste. ¿eh? Sí. Bueno, antes de empezar, dijimos que el miedo es una emoción intensa, algo que generalmente está asociado con algo desagradable y tenemos una percepción de un peligro que puede ser del pasado, puede ser del presente, puede ser del futuro, se puede mezclar el tema de las ansiedades, se puede mezclar un montón de cosas que lo vamos a analizar ahora. Pero antes, Ignacio preparó un juego que vamos a hacer, que es... Sí, es la nueva modalidad, se llama Brainstorming. Nosotros hacemos Brainstorming, nosotros hacemos Brian Brainstorming. por Brian, el chico. Sí, total. Entonces es Un una nombre. nueva modalidad que es algo que Brian. vamos a ir... Es algo que vamos a ir implementando y tiene reglas básicas como el brainstorming, pero un poquito más distintas, que es el tema de hoy, que es el miedo. La idea es que cada uno de nosotros vaya diciendo, en realidad yo voy a ser el moderador en este caso, no voy a aportar, pero cada uno de ustedes vaya diciendo una palabra y después vamos a hacer una segunda parte que es una sorpresa y espero que no tengan miedo a la segunda parte, que es más divertida. Y si tienen miedo mejor, puede salir mejor. Total. Espontáneo. Ok. Sí, así que bueno, la idea es qué palabras le despierta la palabra miedo, una palabra, y vamos a ir haciendo en ronda, vamos a empezar acá y vamos a ir pasando entre Ok, todos. empieza Pato, Empieza. para generarle miedo a ver cuál es la primera palabra, Sí. y después le seguimos hacia la derecha, digamos. Sí, es un minuto, no más que un minuto. Perfecto. Bien. Muy bien. Bien. Bueno. Empezamos Minuto listo. doble. ¿Quién controla el tiempo? ¿Vos, el timing? ¿Vos? Yo lo controlo, perfecto. ¿Listo? Sí. Pato. Dolor. Frustración. Terror. Pena. Calidez. ¿Vos, Ignacio? No, es el moderador. Total, sí. Claro, Me- de nada, de nada. Ahí está, de nada. Sigamos. Bien. Pato. ¿O qué? ¿Otra palabra? Sí. Sí, otra palabra. Aprendido. Aprendizaje. Ah, pues ustedes se copian. No. Aprendidos Del pasado. Richard. Frustración. Resignación. ¿Vos, Pato? Pato. Desafío. Aceptación. Bueno, entonces resignación dijeron. Perfecto. Entonces, resentimiento. Enseñanza. Dolor. Se lo dijeron a dolor, pero bueno, lo tomamos de vuelta. Sigamos, vale Va, todo, Pato. vale todo. Pato. Valentía. Fortaleza. Debilidades. Vulnerabilidades. Muy bien. Encubrimiento. Identidad. Conocimiento. Riesgo. Amenaza. Para que no escribe tan rápido, Ignacio. Sigamos. Sí. Paso. 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 Patricia. Paso, bien. Aceptación. Desconocimiento. Ambicionar. Gestión. Oportunidad. Incertidumbre. Esperanza. Terror puse, ¿ya dije? ¿Está terror? Sigamos, terror. Peligro, sí, terror. Terror. Peligro. Muy bien. Alcanzar. Alcanzar. Reconocimiento. A ver, ¿qué valor podemos poner? Tiempo. Tiempo. Justo, Stop. Me dejó ahí, zafó. pero el Bien. valor. Listo, bueno, Bien. ahora seguimos. Ahora Es es- un conjunto de palabras que vamos a hacer un segundo ejercicio después a los minutos 40 más o menos. Voy a empezar a hacer la traducción un poco de todo esto, porque fue rápido. Habíamos hablado, antes de preparar el programa, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Como disparador. Para entrar después en otros temas puntuales. Y habíamos hablado el camino del héroe. El camino del héroe después, por ahí sí da para explicarlo un poquito más en detalle. Es ese camino que nos sale del día a día, nos desafía a un estado donde no transitamos. ¿Y qué nos pasa ahí? Después cuando volvemos, ¿qué nos pasa también? O sea, estamos en una situación de estado de confort, básicamente, o status quo, como quieren llamarlo. Nos desafía a una situación, pasa algo y después volvemos. ¿Qué nos traemos en ese volver, no? ¿Vos qué decías, Pato? ¿Ibas a decir algo? Ok. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías?
Y me gustaría que arranque Ricardo con sus vivencias de bombero, de lo que ve de una víctima y de un bombero, porque un bombero se arriesga constantemente, o sea, entra a una puerta y no sé lo que hay ahí atrás. Y bueno, vive permanentemente con lo desconocido. Uno le teme a lo desconocido, ¿sí? Si yo, no sé, como caso de alguna intervención profesional en la cual uno sabe que tiene que ingresar a un edificio donde las condiciones no son las óptimas, donde hay humo, está oscuro, donde sabemos que puede haber víctimas o no, bueno, de alguna manera uno tiene que hacer permanentemente un manejo de crisis, ¿no? Porque muchas veces cambian uno se va preparando, mismo por ejemplo en una intervención es muy importante toda la información que se recibe, porque uno va haciéndose una idea general de lo que se va a encontrar, y muchas veces tal vez se encuentra con algo peor o directamente todo lo contrario, ¿no? Pero cuando vos te enfrentás como bombero hacia una puerta, ¿qué hay? Hay miedo. una puerta. Hay una puerta, sí. ¿Y qué hay? Como miedo, ¿qué hay? Hay toda una imaginación de lo que puede pasar. O hay una serie de... uno cuando se enfrenta a situaciones así extremas, es como que el cerebro se divide en dos. Está lo emotivo o lo técnico. Bien. Uno niega lo emotivo y va a lo técnico. Y lo técnico es todo lo aprendido, claro, y las experiencias, digamos. Claro, por ejemplo, si yo fuera que es el miedo y no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Abro la puerta? ¿No abro la puerta? Técnicamente puedo establecer, no sé, toco la puerta a ver si tiene temperatura, si el otro lado hay fuego. Juego también con el apuro, ¿no? Porque sé que tengo que tal vez salvar personas o extinguir el incendio. Entonces uno va, digamos, manejando esas situaciones, ¿no? Entonces, si no tenés miedo, ¿qué harías? No, miedo sí se siente, o sea, siempre hay. Lo que pasa es que uno, técnicamente, o sea, cuanto más preparado está técnicamente, menos miedo puede llegar a tener. A mí en caso particular, y lo digamos, siempre lo nombro por una cuestión que es puntual. Yo estuve en la brigada de explosivos, yo desarmaba bombas. O sea, qué mejor que algo muy puntual, porque en un incendio tal vez, y bueno, uno cuando se acerca a un presunto paquete, tiene que tener en cuenta una serie de cuestiones que le da lo técnico. Yo, por ejemplo, a grandes rasgos, ¿no? Si me dicen hay un pequeño paquete en no sé, la embajada de Israel, en la puerta, bueno, ahora si me dicen es un paquete a las 2 de la mañana en el almacén de Don Chicho en Martadero, bueno, tal vez las condiciones son distintas. Eso es lo de la experiencia, ¿no? Mismo también la experiencia de conocimiento. Para mí sería lo mismo. Claro, bueno, por eso uno va, digamos, especializándose más. Y después hay distintos procedimientos que los tengo que saber para poder abordarlo. Y por otro lado, y es importante, la preparación técnica, que uno tiene que ser profesional y uno tiene que ser héroe, ¿no? Uno por ahí capaz que tiene un mandato, ¿sí? Como bombero, como policía, de que uno tiene la obligación de cumplir con todo. Y a veces que estamos limitados y no podemos cumplir, no podemos tal vez salvar una vida. Interesante, entonces, ¿no? Esa figura de héroe que por ahí la sociedad, uno la presiona en un bombero, ¿no? En un bombero, y que uno también lo hace por una cuestión de vocación o porque lo siente. Y un poco parafraseando a la licenciada Galfaso, que ella es la licenciada en psicología, y bueno, justamente trata todo el tema del manejo de las emociones, ¿no? En lo que es tanto desde el punto de vista del respondedor, o sea, el bombero, el policía, como también la víctima. Y ella dice siempre, bueno, el bombero no tiene una capa de superhéroe, apenas tiene un saco del uniforme estructural que lo protege del agua, de algún corte, pero no puede volar con eso. Entonces, bueno, también uno tiene que sentirse que no siempre puede llegar a hacerlo, ¿no? Yo lo dejé picando a ver cómo es esto de la sociedad y el miedo, pero antes a Fran le vamos a pedir que vamos al pequeño corte y volvemos para darle la palabra a Ulises, esto de la sociedad y la presión hacia uno. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Ese es otro programa. Fran, no, a veces le doy la palabra. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11 3528 4296. Texsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@texsystem.com.ar y al 5197-5454.
Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/Securate Consultores y seguinos en Twitter @Securatio. ¿Tu pyme creció y aún no tenés la mejor solución informática? Hanoi Sistemas te asesora gratuitamente para encontrarla. También te ayudamos con los procesos de negocio y te brindamos soporte técnico. Hanoi Sistemas, creado para dar soluciones. Visita nuestra página hanoisistemas.com.ar o escribinos a contacto@hanoisistemas.com.ar. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz. Y quedó picando la situación donde, como individuo de una sociedad, a veces la sociedad nos determina algunas creencias, y si nos vamos de esa creencia, como que nos puede agarrar una especie de miedo, ¿no? Una especie de rechazo. ¿Qué opinas vos, Ulises, de eso? Tal cual. Bueno, mira, justo ahí hablábamos un poco, antes de iniciar el programa, ¿no? Yo te decía, bueno, el miedo no solo moviliza, sino que también el miedo activa, hace que uno, ¿no es cierto?, haga cosas. Y ese hacer cosas en la experiencia personal muchas veces tiene que venir con que uno tiene más miedo a la condena social o a lo que dirán mis pares si no hago esto que se espera de mí, que es riesgoso. Entonces, o sea que hay un miedo mayor que hay un miedo que es mayor, que te moviliza. En lo personal me ha tocado vivirlo en una situación compleja, de decir, pucha, acá no me voy a meter, o sea, no voy a meter la cabeza en la boca del león, pero todo el mundo espera que lo haga. Y que lo haga bien. Bueno, y esa condena, ¿no es cierto? Y puntualmente de la de mis pares, ¿no es cierto? Decir, ¿cómo? Pero te capacitaste, te formaste y no cumplís con esta misión, fue lo que por ahí más me movilizó a decir, no, yo lo tengo que hacer. Y un miedo más grande venció otro miedo, digamos. Y este miedo es el miedo de la condena social, el de no tener, ¿no es cierto?, el reconocimiento por parte de tus pares de que haces lo que tenés que hacer o lo debido que tenés que hacer. Esto también viene de la mano con un poco lo que decía Ricardo. Uno se entrena para enfrentar el miedo y se le da a uno herramientas técnicas para enfrentar este miedo. Ricardo decía, bueno, yo apoyo la mano y veo si está caliente o no está caliente la puerta. Si está caliente la puerta, sé que no es que le pego una patada adentro, porque donde le pegué la patada me vino la llamarada, ¿no es cierto? Y entonces uno entrena y se capacita en eso. Y muchas veces ante situaciones de riesgo que para el común denominador serían de miedo, uno simplemente transita una reacción a algo condicionado que uno ya tiene en su formación y en su capacitación. Pero pese a todo ello, hay situaciones que van más allá de eso. Y es donde uno ahí se paraliza. Ahora, antes de continuar con el tema de paralización, ¿puedes decir que el conocimiento y el aprendizaje reduce el miedo? Entonces, porque te prepara para no sentirlo al miedo. No lo tomás para vos que estás preparado o entrenado, no es miedo. Es parte de algo que ya venís haciendo y que no tenés el temor de enfrentarlo. Obviamente, o sea, algo conocido no le tendrías tanto miedo. Bueno, justamente lo que Ricardo dijo es, el miedo es a lo desconocido. Partamos, claro, ¿no? De que ahí es donde empieza el meollo de la situación. Okay. ¿No es cierto? Donde yo sé cuáles van a ser los resultados de mi accionar, generalmente no voy a tener miedo. Ya sea que pueda ganar o que pueda perder, pero sé cuál es el probable resultado que voy a tener. Ahora, cuando desconozco qué es lo que va a suceder, ahí es donde tengo miedo. Relacionarlo esto en el ámbito profesional y personal, salgo de mi área de confort. Es claro, lo mismo. Estoy saliendo a un mundo donde no conozco nada. Esto, como decía un viejo profesor de historia naval mío, que decía, esto es como que tener una armada con los buques en puerto. Sí, en puerto estamos todo bien. El tema es que los buques tienen que salir y navegar y hacer la suya. Entonces, mientras estamos todos dentro de nuestra dársena, nuestra zona de confort,
Somos todos Superman con 2 capas. Ahora, el tema es salir de esa zona de confort y enfrentar ese desconocimiento de qué es lo que hay más allá. Y ahí es donde se generan los miedos. Una de las herramientas para quemar o eliminar esos miedos tiene que ver con la práctica, la formación. Otra tiene que ver con una cosa que dijo Pato el primer día: yo quemé las naves, o sea, me quité toda posibilidad de volver hacia atrás, hacia esa zona que yo consideraba de confort, y no me queda otra cosa más que avanzar. Sería un miedo más grande, entonces avanzo. Claro, por ahí el miedo a quedarse es un verdadero miedo. El miedo a quedarse es un verdadero miedo. Y ese es un tema que creo que es el punto, ¿no?, de la charla que estás manejando en el día de hoy. Ricardo. Sí, no, un poco tal vez estamos llevándolo a situaciones de lo nuestro, ¿no? Sí. Pero también un miedo puede ser un miedo que hay pánico escénico, gente que por ahí no puede, por una cuestión tal vez de su personalidad, enfrentarse a gente, ¿no? Y bueno, eso tal vez se puede manejar, ¿no? O sea, con técnica, tiene que ver con la personalidad. También que yo creo que también tiene que ver con la personalidad, o sea, y lo digo como bombero, ¿no? Como policía, que por ahí muchas veces la personalidad condiciona a uno, ¿no? Desde ya en la profesión. Muchas veces muchos bomberos necesitan el reconocimiento. Entonces por eso entran, si bien, digamos, dicen, no, está bien, es mi deber, pero le gusta ese reconocimiento, ¿no? Mirá. Así que... Sí, el tema del conocimiento, ¿no? Reduce los miedos, lo vamos a ir dando vuelta porque es algo que también tengo en dudas. Porque yo, por ejemplo, conozco lo que hace una araña venenosa, lo leo y demás, pero te le voy a seguir teniendo miedo, por más que conozca Siempre. cómo actúa y demás. Por ahí, en ese caso, digo, por ahí me acerco, por ahí, como no tengo la experiencia puntual, por ahí hay algo oculto ahí en mi cabeza, una aracnofobia o algo por el estilo, que ya no es una emoción, sino es un estado de ánimo profundo, de negatividad, porque tengo rechazos a las arañas. Por ahí no transité, o por ahí sí transité y tengo miedo porque me picó una araña cuando era chiquito, qué sé yo, no sé, lo vamos a ir viendo eso también, ¿no? ¿Ibas a O decir algo, quizás Lisa? de chiquito te dijeron guarda con las arañas. Guarda con las Ese arañas. es otro mandato que por lo general solemos tener. Guarda con las arañas, guarda con la cucaracha, que son miedos que el común denominador de la gente tiene. Sí, eso es una bajada de línea por un miedo, guarda, no toques, está caliente, guarda que esto, y baja una bajada de aprendizaje de alguna manera por miedo. Y vos el nene que hace va no con aprendés, el dedo, no toca, experimentás, claro. y hasta que no experimenta, no tiene el aprendizaje. Después sí le va a tener miedo al fuego, no miedo, sino que va a tener la conciencia de que eso quema. Sí, tiene la técnica que si toca quema, o sea, tiene la experiencia vivida favorablemente en aprendizaje. Ya que hablaste, Laura, ¿cómo es esto de transmutar una situación que nos genera miedo y pasarlo a transformar como un desafío o algo similar? Es que en realidad el miedo en sí es un desafío. Pará, yo dije transmutar, ¿qué es transmutar? Transmutar es ¿Por qué? cambiar de estado alguna cosa o alguna energía. Vamos a hablar sobre cosas o miedos. El miedo en sí es una energía que se moviliza dentro de nosotros. Todo lo que nos pasa en emociones son energías que se están moviendo constantemente. La realidad es que por lo general el miedo se despierta a través de una experiencia, ¿sí? Algo que nos moviliza, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir mal. Y el miedo es la manifestación de las cosas que nosotros no podemos controlar ni manejar. Y que ante cierto y determinado estímulo externo se dispara. Por lo general lo que nunca hacemos es tomar dimensión de qué es lo que nos está pasando. No, sentimos miedo, nos paralizamos. Pero en realidad cuando nos empezamos a amigar con el miedo y ver de dónde viene, por qué viene, para qué, ¿sí? Podemos actuar en consecuencia. Y ahí es donde nosotros empezamos a poder transmutarlo. Porque si yo sé miedo que estoy teniendo, qué me lo está generando, porque a veces es algo externo que me lo está generando, puedo actuar en consecuencia y utilizar valores, ¿sí?, para neutralizar ese miedo. El otro día en una de las clases de... ¿cómo se llama esta materia que a mí me apasiona? Física cuántica. El profesor nos decía que lo que tenemos que hacer es desapegarnos a estas cosas que nos hacen mal, al dolor, al sufrimiento, y proponernos simplemente trabajar con valores que neutralicen esas energías. Por ejemplo, si yo tengo miedo, voy a mentalizarme que yo voy a ser una persona fuerte, valiente, que voy a tener fe, esperanza, coraje, ¿sí? Que es por lo general lo que no hacemos, no nos programamos para sentirnos bien. No, cuando ocurre una situación de miedo, lo que hacemos generalmente, lo dijo Ricardo y Ulises, a ver, o hacemos una especie de rechazo para pensar de vuelta antes de arriesgarnos, o huimos o nos inmovilizamos. La realidad es que cuando nosotros tenemos la experiencia frente a nosotros,
tenemos dos caminos, o aceptamos o sufrimos. Cuando uno no acepta, sufre. Y ese sufrimiento, si vos no lo trabajas, lamentablemente deriva en otras patologías, ¿sí? Lo que hay que trabajar principalmente es qué es lo que está generando este miedo, cuál es la causa. Porque el miedo es lo manifiesto, es lo que tenemos tangible y que como experiencia a nivel energético nos va a llevar a un nuevo aprendizaje, a trascender y transmutar. ¿Cómo lo transmuto? Polarizando esas energías negativas. Es decir, si yo tengo miedo, ¿qué tengo que tener? La contrapartida del miedo, el coraje, la valentía y saber qué es lo que me está pasando. Cuando uno racionaliza ese sentimiento, logra tener el aprendizaje. Sé qué es, sé cómo manejarlo y el control lo tiene uno, no el miedo y la sensación. Sí. Es interesante esta parte de reconocer el miedo, por eso sacarlo a veces es complicado, ¿no? O sea, podemos tener miedo a sacar ese miedo, porque sabemos que puede llegar a manifestar angustia, dolor. Ese miedo, como dijo Ulises, en lo social. Si yo saco y lo muestro, por ahí la sociedad me reprime de alguna manera. El miedo a que dirán, uy, mira, estoy mal. Por ejemplo, si un bombero dice, no quiero ir cruzar ahí, por Tengo ahí está... miedo de morirme, ¿por qué no? Porque puede pasar, son situaciones muy extremas. ¿Por qué no tener miedo a morirse? Lo que pasa es que como no sabemos qué es lo que pasa después, entonces tenemos ese miedo. Claro. Se dan situaciones, por supuesto. Un poco está este mandato, ¿no? Yo también me acordaba mientras hablamos varias veces, estando en la brigada explosivo, que yo me acuerdo que llegaban, me ponían el traje, iba caminando, me daba vuelta, estaban todos así esperando y mirando. Y yo no podía agarrar y decir, no, tengo miedo, me vuelvo. Porque no puedo llamar a los bomberos porque el bombero era yo, ¿no? Entonces, de repente también ese mandato tiene que ver, pero creo que tiene que ver con la personalidad. Pero sí podés decir, tengo valentía, tengo coraje, voy a salir adelante, voy a poder ayudar. Es decir, neutralizar. No, de hecho lo hacíamos porque si no... si no podés. O si no, muchas veces decíamos... Y bueno. Bueno, el hecho de racionalizar, ¿no? Que es lo que mientras vos contabas, ¿no? Y decías, el racionalizar este miedo... un dato, ¿no? Un amigo mío que había sufrido una situación de un accidente, involucrado con explosivos y en un enfrentamiento, tiempo después de que se recuperó de sus heridas, claro, en todo el mundo en la unidad decía, no, bueno, y pobre, ya se le acabó la carrera, no va a poder nunca más cumplir con sus funciones. Y el tipo agarró un día, lo fue a ver al segundo comandante y le dijo, jefe, quiero que organicemos un tiro party. Tiro party es una jornada todo un día entre los oficiales de entrenamiento de tiro, que esto y lo otro, y después al final las empanadas. Pero lo que se buscaba era la competencia entre los oficiales. Y fue así como el tipo terminó el día con el mejor puntaje y nunca más nadie dijo nada. Y el tipo fue una manera que tuvo él de enfrentar ese tema, porque la verdad que el tipo, por más, o sea, vos volvés de una situación ¿no? donde venís herido, toda la historia, en un enfrentamiento, digamos que mañana me levanto tipo Steven Seagal y digo, no pasó nada, estoy bien de nuevo. Claro, utilizó la experiencia y ese qué dirán, o mirá, no, esta persona esto no lo va a poder hacer como mandato condicionante, como trampolín para demostrar y demostrarse a sí mismo. Así mismo, claro, yo creo que realmente uno puede, la limitación la pone uno, no el otro. No el otro, y cuando vos te parás desde ese lado, podés manejar las situaciones muchísimo mejor, con tu mirada, no la mirada del otro. El otro te va a servir de espejo para saber qué es lo que vos tenés que trabajar. Vamos con Pato, había dos líneas que habíamos hablado al principio del miedo, una que es la que se guarda en el inconsciente a temprana edad o por sucesos bastante críticos que nos pasaron en la vida, que no nos damos cuenta porque está en ese inconsciente y necesitamos de un profesional, obviamente de la psicología o afín, para que nos ayude a encontrarlo. Pero también mucho del miedo es parte de lo aprendido, ¿no? Del conocimiento, de lo que está, según la teoría conductivista, de esos saberes a lo largo de la vida, ¿no? Sí, hay dos tipos de miedos. El miedo que viene ya formateado en el disco rígido del cerebro, que es el innato, el de la supervivencia. Y está el miedo que se fue generando a través de las experiencias de la vida, que es lo aprendido. Acá la teoría es que el miedo es la realidad dolorosa del futuro. O sea, ahí uno se despierta el miedo porque cree que lo que va a venir va a tener un costo doloroso. Entonces mi realidad hoy es así. Yo siempre creí, antes de estudiar PNL, que nunca lo que viene es peor de lo que uno se imagina. Y la vida me ha comprobado que es así, ¿no es cierto? O sea, siempre mientras transito el camino del miedo, sufro más que en la vivencia del hecho que tanto temo.
Y ese transitar que lo sufrís antes de hacerlo, durante y después no. No. Cuando vivís del miedo. No, lo que pasa es que cuando vos podés darte cuenta el miedo, o sea, el miedo tiene el origen en una creencia, en realidad, como estaba diciendo, ella viene por un aprendizaje en la vida. O sea, si una vez metiste los dedos en el enchufe, como me pasó a mí, mi papá estaba conectando un alargador y yo tenía los 2 deditos puestos en el final y me pateó como la mejor, ya sé que eso no se hace y lo tengo aprendido y sé que le tengo miedo a la electricidad. O sea, es a través de la experiencia, y por más que a vos te digan, ojo con eso, o puede ser, por ejemplo, la máquina agujerear, yo le tenía miedo porque mi papá decía siempre, no la toque, no la toque, no la toque. Bueno, tenía 30 años y decía, no la toco la máquina. No, pará. Eso era para cuando tenía 4 años, no para ahora. El aprendizaje que hizo es cambiar esa postura. Claro, es cambiar la creencia que de qué te está originando el miedo, como para que te esté imposibilitando lograr un abordaje en una chica que te gusta o de un hombre que te gusta. ¿Cómo es el miedo al rechazo? Está el miedo social, el miedo a la exposición, o sea, el pánico escénico que se trabaja en oratoria, o sea, todos esos miedos son miedos que vienen de un aprendizaje, no son miedos innatos y se pueden cambiar. Cuando uno los hace consciente y entiende cuál es la creencia nuclear que es profunda en el individuo, ahí se puede cambiar. Solamente si lo haces consciente. Mientras tanto es inconsciente, o sea, es como yo, no tocaba la máquina agujerera porque me lo había dicho. Y porque venía un chirlo después. No, un reto. Es intocable, ¿viste? Si tenía 30 años y seguía sin tocar, pero pará, ahí cuando Aprendí haces a el usarla. clic, claro, haces el clic y decís, escúchame, eso es para cuando tenía 4 años. Qué herramienta interesante, ¿no? La de los miedos para gobernar y conducir. No quise tocar el tema porque estamos en un año particular, por eso no quise tocar el tema, pero pasamos al tema organizacional. ¿Cuántos son los miedos que nadie levanta la mano, nadie quiere proponer algo por el miedo de la sanción del equipo? Es decir, no, ¿quién sos vos para opinar de tal cosa? O un jefe que no es, digamos, no es participativo y quiere bajar línea unívocamente y decir, bueno, yo quiero proponer esto, no, ¿y vos quién sos? Acá el jefe soy yo. ¿Cómo traspasar eso y transmutarse, como dijo Laura, y aprender de las creencias y cambiarle para animarse? Hemos pasado por momentos en algunas revisiones donde tengo miedo a pedirle aumento de sueldo. Sí, acá encontré una frase de Michael Jordan que decía, se yerran los 100% de los tiros que no se arriesgan. Claro. O sea, bueno, no hay peor inacción. Claro, si vos pensás que va a fallar, seguramente va a fallar. Y ahí viene también lo de la profecía autocumplida. O sea, es autocumplida porque justamente lo que el cerebro dice, bueno, de toda esta gama de posibilidades, la más riesgosa y la más dolorosa es esta. Entonces ahí viene la creencia. Entonces yo no actúo. Y aparte de dolorosa, está presente, porque en el momento que estás haciendo las cosas está constantemente presente acá. Esa es la realidad dolorosa del futuro. Nacho nos había comentado qué película nos va a recomendar para esta semana. Había una película, ¿cómo se llama? Show Black, no, esa es otra. Es otra cosa, chicos. No, como tiene que ver con la muerte, pensé que lo iba a asociar con el tema del miedo y esas cosas. No. Es una película que hay que buscarla para encontrarla. Se llama Buscando a Joe y es un documental que en realidad cuenta la vida de un mitólogo que es Joseph Campbell, que es increíble la historia de la persona y el estudio que hizo, que fue analizar diferentes mitos y poder encontrar todo esto que se llama el viaje del héroe, ¿no? Y poder encontrar la estructura de lo que es el viaje del héroe, en donde hay muchos temas de lo que estamos, en realidad la clave de todo el viaje del héroe es eso, es enfrentarse a sus propios miedos y qué es lo que pasa después. Y esta hermosísima película documental cuenta todo eso. Bueno, pero a ver, expliquemos un poquito qué es el camino del héroe. Es salir del status quo, básicamente. Sí, básicamente son 3 pasos, ¿no? Que se plantea, que es la partida, la iniciación y el retorno. En donde cuando uno sale del lugar de lo que estábamos hablando antes, ¿no? de la zona de confort y demás, y el héroe se enfrenta a su miedo, hay una etapa de crisis en donde generalmente cae, pero ahí donde pasa la magia, decirlo de esta manera es interesante, pasa la magia. Pero vamos de a poco, porque vos estás saltando etapas, es muy importante el proceso. Es el resumen esto, ¿eh? Claro, es el resumen. Es el resumen del viaje, sí, es el mini viaje del héroe Viaje del héroe en 15 segundos. Sí. No, ya tomar una decisión de salir del área de comodidad y status quo y demás es importante. Una que salgo,
hay algo que como se llama la llamada, famoso, el algo que me hizo movilizar, o hay alguien que me ayudó, un mentor, o por mí mismo, por ahí me di cuenta al leer un libro, a escuchar algo, dijo, che, no puedo estar constantemente en el mismo lugar. Salgo, hago un salto puntual, se le llama esa la etapa la asistencia, ¿sí? Sí. Como que en las películas, como estaba estilo, como dijimos antes de empezar el programa, era Harry Potter, Neo, Frodo, sí. Simba, el Rey León, todos tienen alguna llamada en algún momento para hacer el cambio, salir de la vida rutinaria, común y corriente como la estamos viviendo siempre, y salir a hacer algo. Y ahí aparece la etapa que es el cambio a la parte que vos decís, que se llama el departure, o ¿cómo lo llamaba? No, la iniciación. La partida. Iniciación. Partida. Gracias, Ulises, por bajar la El línea. inglés, ¿viste? Catch yourself, Catalin, ¿viste? Agarrate, Catalina. Y ese momento de la partida es el salto al abismo, porque estoy saltando algo desconocido completamente. Es decir, me imagino a Ricardo cuando tenía que abrir o desarmar una cajita que no sabía qué carancho, ¿se puede decir carancho? Sí, carancho había ahí. Ese momento era complicado. O sea, acercarse los primeros 2 metros que parecían eternidades. Estoy viviendo como si fuera vos, ¿no? Pero lo cuento así como en carne propia. Y ahí saltabas a una parte donde era la parte de nueva, desconocido. Total. Decís, Y es la parte de aprendizaje también, ¿no? Sí, que por momentos hay dudas, supongo yo, que decís, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Dudas, crisis mentales. ¿Por qué no salí de la zona de confort? Estaba tan calentito, tan bien cuidado, estaba tan armonioso. ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? ¿Cuántas veces te habrá pasado, Ulises? Tengo 1.000.000 de historias para contar tuya, las que me contaste. ¿Quién me mandó a salir de acá? ¿Quién me mandó a ir acá? Y es uno mismo. Es uno mismo. Es la voz interior de uno mismo. Que te manda. Que lo manda, que uno mismo busca, creo yo, ¿no? El cambio, la mejora. Va dentro de la personalidad, ¿no es cierto? Como hablábamos hoy. Pero creo que es esa voz interior de uno mismo que dice, bueno, mira, acá está calentito, acá está bien, pero hay algo más afuera. Hay algo más que te espera y que puede ser mejor. Es otra emoción, el aburrimiento. Todo, totalmente. Y cuando te sumás a mucho aburrimiento, Totalmente. te va a surgir una inquietud. Bueno, ¿qué más hay de este aburrimiento? A ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Bueno, pero esa parte de las películas, ya para hacer coloquial lo que tiene Ignacio en la cabeza, aparecen los dragones. Totalmente, el dragón es el miedo. El tema es que no sé si contar quiénes son los dragones porque arruino la película. No, obviamente. Que la quiero ver. Y es total, pero es real. Y todo héroe en algún momento se enfrenta contra sus propios miedos. Y Joseph Campbell lo que lo llama es el dragón, ¿no? Es el famoso dragón. Y quizás el punto clave es el que no voy a contar, que es quién es el dragón, ¿no? Claro, ahora ¿Qué es el aparece dragón? un dragón y vos decís, ahí ¿Qué hago? es el momento de la crisis, porque no puedes volver para atrás, no puedes ir más para adelante, estás el dragón. Como en otras tantas historias, Harry Potter tenía los Voldemort, o lo que fuera. Voldemort tenía a Frodo, aparecían los 4 jinetes, Neo aparecía... Yo tengo una 1125 clásica que te para todo. Te lo miedo. todo. El señor Smith. Y aparece, El señor Smith, claro, exactamente. Mr. Smith. Entonces, en un momento es el momento de la crisis, que se llama una etapa, es la crisis, Total. básicamente. Y cuando logra encontrar la vuelta, que puede pasar la muerte, que de hecho Harry Potter en un momento muere y resucita. En ese momento de resurgimiento... Neo también. Pasa, ese resurgir es simbólico porque decís, estás cambiando de ser, estás trascendiendo o estás transmutando, como diría es trascender, Laura. es transmutar. Son las dos cosas a la vez, ¿eh? Uno trasciende y transmuta. O transmutas y a su vez eso te da oportunidad también a trascender. Eso es constante nuestro. Nosotros cada vez que tenemos una crisis tenemos una oportunidad de cambio. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a ver la crisis, no la oportunidad de cambio. Y actúa sobre la crisis y no sobre la oportunidad de cambio. La inquietud en demasía genera esa crisis y a su vez te va a dar el peldaño para que vos puedas hacer el cambio. Si no lo aceptás, aguantátela. Y un poco la crisis se ve como algo negativo, ¿no? Es que en realidad la gran mayoría claro, o aprendimos como mandato a que la crisis es algo malo. Y la realidad es que todo lo que nos pasa tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es la de poder crecer, aprender, trascender o transmutar y después trascender. Porque trascender yo lo veo como otro estadio que va un poquitito más elevado que no vamos a entrar en detalle ahora. Un legado. Es como un legado que lo vamos teniendo y que cada vez nos ayuda a vibrar mejor. ¿Sí? Lo que pasa es que nos focalizamos en lo malo, en la crisis, en el miedo y no en la oportunidad de cambio que nos está generando eso. ¿Quieres decir algo antes que Pato? Sí, que el cambio en una creencia profunda produce un cambio en la identidad. Exactamente. Nunca volvés a ser el mismo y ese es el miedo.
O sea, buenos símbolos de Neo y demás. Claro, Sí. nunca se vuelve a ser el mismo. Entonces ese es el miedo, y la mente a veces se resiste a querer cambiar eso que soy. Ese es el miedo en realidad. Cualquier cambio de creencia es resistida por el cerebro por este cambio de identidad que produce. Sí, porque además a nivel religioso, político, social, nos marcan para eso. Para que o creamos sin tener el conocimiento. Solamente crees. Cuando vos no tenés el conocimiento, crees. Ahora, cuando vos sabés de qué se trata y tenés la posibilidad de elegir si me quedo acá con esta creencia o sigo adelante, ahí es donde uno puede cambiar. Y todo cambio trae una resistencia, ¿no? Eso natural. Sí, naturalmente. Naturalmente, porque vos estás cómodo, Claro. estás calentito en ese Claro. lugar. Bueno, para terminar el ciclo, entonces, una vez que está resuelto y esta transmutación, esta trascendencia y cambio de identidad, como bien dijo Pato, tengo que volver a la vida normal. Vuelve al mundo ordinario. Al mundo ordinario. Entonces, por momentos es una ceguedad, porque si tenés tanta sabiduría, estás en otro peldaño, que antes lo que te parecía normal, ahora te parece bastante básico. O está en otro nivel de entendimiento. Entonces, ahí cuando vuelves a lo normal... Pero volvés elevado de una manera distinta, cambia tu identidad y siempre hay una aventura nueva para salir. Correcto. Entonces, ese es Bruno Díaz, volvés a Bruno Díaz. Volvés desde otro escalón. desde otro escalón, pero con la oportunidad de siempre salir a una nueva aventura y volver a ser el héroe. Con más recursos. Total. Con más recursos y un mayor aprendizaje, como acá decía Laura. Es la evolución en sí misma. Bien, ahora vamos a hacer un corte. Tengo una frase de crisis muy importante y pues vamos a poner música y un cortecito y volvemos para ir cerrando. Fran.
¿Estás harto de escuchar siempre las mismas voces? Entonces, sumá la tuya a nuestra programación. Escríbenos un mail a contacto@radiow.com con tu propuesta y sumate a nuestro gran equipo. Texisten es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@texsystem.com.ar y al 5197-5454. Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz. Bien, nos queda exactamente unos 7 minutos aproximadamente. Y hicimos un juego de recordar las palabras de que nombramos al comienzo del programa. Las palabras al comienzo del programa. Me quedo con Pepe. Y la idea es a Pepe, claro. Y la idea ahora es, ¿cómo es, Ignacio? La idea ahora es, con las palabras que fuimos haciendo, tomar 2 de esas palabras y hacer una pequeña frase, idea o pensamiento. De las 20 palabras que surgieron, tomar 2 y relacionarlas. Tomar 2 y relacionarlas en una pequeña frase. Ok. Yo antes quiero decir algo del tema de crisis, que también lo estuvimos hablando. Crisis siempre se dice que en la parte oriental los chinos lo simbolizan con 2 elementos, la palabra crisis. La primera palabra, el primer símbolo significa peligro y el segundo símbolo significa desafío. Desafío o capacidad de mejora. Es como que juntos en los dos, crisis para ellos lo ven como una oportunidad, no es un tema relacionado con el miedo en sí. Pero nada, es una cuestión que quedó flotando también. Bueno, entonces tenemos que relacionar 2 de estas palabras, de estas magníficas 500 palabras que están acá. Antes quiero saludar a Gastón Heller, que está mirando por ahí, están Fernando Nievas, que no le contestaban las preguntas, y Ana, y Abraham Cole, y una lista de cosas que, como estuvo tan atrapante, no dimos bolilla a los mensajes, pero estoy seguro que lo voy a dar bolilla después. Bueno, acá juntemos y hacemos una relación. Yo empiezo si quieren, ¿sí? Bueno. Para mí, relaciono miedo con crisis, porque en el sentido del miedo me va a llevar a un estadio de crisis del pensar y me va a generar un estadio de aprender un poquito más. Entonces estoy relacionando 3. Es miedo con crisis y aprender. La crisis me genera una salida del confort de lo que yo estoy acostumbrado y me lleva a un estadio de aprender. ¿Laura? Yo elegí sufrimiento y pensamiento, porque por lo general dicen, ¿qué hago con el pensamiento? Y la realidad es que el pensar sobre esta situación nos hace transmutar la energía, así que la razón da coherencia al sentimiento, chicos. Entonces, ¿cuáles eran las palabras? Sufrimiento y pensamiento. Perfecto. Yo tomé dolor, aceptación y aprendizaje. Sí, el miedo al dolor que me puede producir el futuro, yo lo puedo aceptar y darme cuenta cuál es la creencia, voy a aprender cómo poder resolverlo en el futuro. En PNL hay un principio que dice, un postulado que dice, todos tenemos los recursos necesarios para hacer todo lo que necesitamos. Entonces hay que buscarlos dentro para poder resolver el futuro. Genial. ¿Ulises o Ricardo? Bueno, gracias, Ricardo. No, como quieras, no. Está bien. Caballero. Elegí 2 palabras. ¿Qué digo ahora? No, 2 palabras que elegí fueron peligro y resignación, que considero que el verdadero peligro que todos afrontamos es resignarnos y no querer avanzar, no querer progresar, no querer hacer ese salto, ¿no es cierto? Y buscar aquello que es lo desconocido. Para mí esas serían las 2 palabras, peligro y resignación. Bien. ¿Se pone el G3? Sí. No, para mí es dolor, frustración, esperanza, pena. No, sería amenaza, dolor y enseñanza. Ese proceso. De alguna manera estamos siempre nosotros, por ahí, como soy de seguridad, siempre estoy evaluando el riesgo, ¿no? El riesgo, también que técnicamente riesgo y amenaza son 2 cosas distintas, ¿no? O sea, el riesgo es la probabilidad de que ocurra. La amenaza es que estamos siempre expuestos. Entonces, frente a esa amenaza vamos a ser vulnerables. Vamos a pasar algún, digamos, proceso de dolor, que es justamente la crisis, para aprender. Yo creo que es ese ciclo, ¿no? Es un ciclo. Bien.
Ignacio, ¿vos querés relacionar algunas? A ver. Pensamiento y fortaleza. Creo que pensar me hace más fuerte. Pensar me hace más fuerte. Y conocer. Okay. Pero pará, él es la frase de Pero no, está todo bien. Perdón. ¿Esto no es un trabajo en conjunto? Es en conjunto, esto es No, un sí, está equipo. claro, pero- Brian está... Pero si yo le voy a decir, Brian. che, voy a hablar de algo que estás pensando vos, por lo menos le pido permiso. No le bajo línea. Por favor. Es vía libre, sí. Está Sí, es vía libre. permitido. Entonces le he puesto resignación a Sí, ¿no? aceptar lo que te dicen. Le sumo la resignación. Bien, yo quiero cerrar, nos quedan exactamente unos minutos, quiero cerrar una frase de Mandela, para mí me hace mucho sentido, no sé si seguramente la van a recordar, en una película que me hizo mucho más sentido, una película que se llama Coach Carter. Coach Carter es un director técnico basquetbolista que le tiene un desafío de entrenar a un grupo de gente de secundaria que toman el deporte porque allá en Estados Unidos la posibilidad de ser deportista le da un pie para entrar a la parte de universidades y demás. Acá, una beca, exacto, que son bastante onerosas, ¿no? Como acá que generalmente muchas de las universidades son gratis, en las que podemos participar nosotros, que es la facilidad que tenemos, sin alusión a nada, pero allá si no son deportistas por ahí no podían entrar, tienen que sacar buenas notas si no, y está bastante restringido. Y bueno, tenía un desafío de entrenar unas personas y le decía, bueno, si no estudian, no hacen deporte, decía. Y ahí, en un idas y vueltas, que no le voy a contar la película tampoco, pero se la recontra recomiendo. Dice, Nelson saca una frase de Mandela que dice así: nuestro miedo más profundo no es el que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es a ser poderosos en gran medida. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que nos asusta. Optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en esconderse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar, como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejarnos que nuestra propia luz alumbre inconscientemente, permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los otros. Me pareció más que excelente. Sí, muy bueno. Muy bueno. La tengo guardada. ¿La tenés? La película es excelente. Sí. Realmente esa última arenga es brillante. Samuel L. Jackson, que hace el papel del entrenador. Y esto en un momento es, ¿por qué tenemos miedo a mostrarnos como son? No es orgullo, ni ego, ni nada. Es mostrarte y desafiarlo más. Y tu gente que está alrededor, lo desafías a más. Si vos apuntás a menos por miedo a que ellos te van a decir, uy, cómo van a ver y esas cosas, estás tirando el promedio para abajo. Nivelando para abajo. Es autoestima. ¿no? Tiene que ver con la autoestima. Claro, tenés que impulsar no sé, eso es lo que pienso yo, ¿no? Y arrastrar al resto para que también vayan hacia arriba, ¿no? Como dice la frase. Bien, nos queda un minuto. Si quieren así aportar así algo que se hayan llevado de este programa. Yo quiero mis aplausos al final, la ovación que me debe ahí el operador. Cuando nos vamos te vamos a dar los aplausos. Sí, no, pero los aplausos por el programa que viene. Ah, bueno, te nos va a dar el programa que viene. Si no te quedas, Ulises. No podemos nosotros también. Total se queda, así continuando. ¿Qué se llevan, Pato, de este encuentro? El recurso de la valentía. El recurso de la valentía. Nuevas herramientas y aprendizaje. Ricardo, ¿qué te llevas? Aparte del celular de Ulises, devuélveselo. No. No, eso, o sea, todo proceso en el cual todo cuesta, ¿no? Y es enseñanza a partir de ese, digamos, de lo que se sufre frente al miedo, ¿no? Porque realmente no es una sensación placentera, ¿no? Sentir miedo. Ulises, ¿qué te llevas? Lo importante del aprendizaje realmente, ¿no? De volver a poner el aprendizaje en puesta en valor y volviendo a la frase, quemar las naves, la importancia de tomar ese riesgo, como diría Ricardo, y salir adelante y hacer lo que está más allá del horizonte. Okay. Ignacio. Que si uno es capaz de tomar control de su propio cuerpo y ser consciente de que tiene el control, es como que ese miedo baja. Eso. Más que bien. Bueno, yo voy a cerrar y nos vamos, Fran, con esta frase de Aristóteles que dice: el miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Como no quiero que le pase a nadie de los que están escuchando esto, escucharon que hay que aprender, así que nos tienen que seguir en el próximo programa, que vamos a seguir aprendiendo. Gracias a todos. Fran, nos vemos el lunes que viene.